Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Hay momentos, aleluya, que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento. ¿Por quién? Por ti, mi buen Señor. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento. Oh gran Señor, gracias Señor, gracias, te agradezco, te agradezco. Oh Señor Jesús, mira nuestras almas, Señor. Todo lo hace Dios por causa nuestra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te agradezco. Aleluya. Aleluya. Alabado sea siempre tu nombre, Señor. Bendito Señor, bendito Señor. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento. Por ti, mi buen Señor. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento. Piense en todo lo que Él ha hecho por cada una de nuestras vidas. Te agradezco. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Todo lo haces tú, Señor Jesús.
Alabado sea tu nombre. Bendito para siempre, Señor. Alabado sea tu nombre. Oh, gracias, Señor, gracias. Te agradezco. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén, amén, amén. Una vez más, hay momentos. Hay momentos que las palabras no me alcanzan. Aleluya. Él ha sido bueno para con nosotros. Hay momentos. Oh Señor Jesús. Aleluya. Te agradezco, Señor. Te agradezco. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque todo lo haces tú, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Te agradezco. Sí, Señor. Aleluya. Quiero llenar tu trono. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar su trono de adoración y quiero adorar. Aleluya. Quiero llenar. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga. Mi nombre es Dan Martona. Vengo a dar un testimonio que el Señor hizo una obra en mi hija, que yo considero que es un milagro. El día martes, en horas de la noche, a las 9 de la noche, mi hija presentó un dolor. Ella dice que presentó el dolor a partir de las 6 de la tarde y me dijo a las 9 de la noche. En ese momento mi esposo se encontraba aquí, mi suegra, y le dije, lo llamé inmediatamente y le dije que me llevara al Seguro Social porque ya ella no aguantaba el dolor
y estaba como revolcándose en la cama. Él llega como a las 10 de la noche y nos dirigimos al Seguro Social. En el Seguro Social hicieron unos exámenes físicos y bien, todo salió positivo porque pensaban que era una apendicitis. Me refirieron de una vez a la cirugía pediátrica del hospital y cuando llegué le volvieron a hacer los exámenes físicos y me dijeron que presentaba como un cuadro, como si fuera apendicitis. Me dijeron que le iban a colocar omeprazol y suero a través de la vena. Le colocaron el suero y efectivamente se le fue quitando el dolor. Como a las 2:30 de la mañana la volvieron a revisar y bueno, otra cosa que no quiero pasar en blanco fue que durante el trayecto de que íbamos camino al hospital y íbamos clamando y orándole al Señor pidiéndole por su sanidad. Yo sabía, porque es un testimonio aparte, de que el Señor hizo una obra, un milagro en mí, porque convulsioné durante toda mi vida hasta los 14 años. Y bueno, el Señor también me curó de eso. Le mandaron en la mañana, le mandaron a hacer un eco abdominal con enfoque renal, en el cual sacó que tenía cálculos de casi 1 milímetro en cada riñón. De esos cálculos no se le podían bajar por la uretra y ameritaban operación o que lo viera un especialista nefrólogo para que la examinara y viera si se podía médicamente destruir o la tenían que intervenir. Bueno, cuando yo le fui a hacer eso, lo volví a llevar al hospital y me dijeron que bueno, que la llevara a un especialista, pero en imágenes, que le volviera a hacer otro eco y pero especialista en imágenes para realizarlo como más profundamente. En la mañana que yo le iba a hacer ese eco, mi mamá me dice que confíe en el Señor y que ore y que siga creyendo de que el Señor podía hacer la obra en ella. Cuando me dirijo allá, yo le digo a ella que confíe en el Señor y que crea que el Señor puede hacer su obra en ella. Entramos al consultorio y cuando la doctora la está revisando, ella no tenía nada y yo digo que el Señor hizo un milagro en ella porque, o sea, la doctora la revisó por todas partes, por 1000 maneras, de diferentes formas y no tenía nada. En la parte donde me tenían hospitalizada con el suero y el medicamento, yo sentía como si una mano me estuviera tocando en la mano izquierda, donde tenía la vía. Entonces, en ese momento yo sentía que me estaban apretando como en la mano y yo sentía como que el dolor ya se me estaba yendo, como que, o sea, me apretaban y se me iba desapareciendo. Entonces, yo en ese momento yo dije que yo ya estaba sana, que ya yo no tenía nada. Entonces, al ratico mi mamá me despierta, que ya se me había quitado el suero. Entonces me pregunta que cómo me sentía yo. Yo le dije que no sentía nada, que ya se me había quitado el dolor. Pero cuando la doctora me hizo los exámenes otra vez, seguía sintiendo como unos puyazos, pero no lo sentía como lo tenía anteriormente. También en la parte donde fuimos a la especialista, que cuando le dijo a mi mamá que yo no tenía nada, yo cuando estaba entrando, yo me paré y abracé a mi mamá. Entonces yo en mi mente decía que ya yo estaba sana, que yo no tenía nada. Cuando me estaban empezando el eco, yo decía en mi mente que yo no tenía nada, que ya yo estaba sana, que en el nombre del Señor Jesucristo ya yo estaba sana. Y cuando la doctora me dice que yo no tengo nada, que mis riñones están bellos, que, o sea, nada, que ya yo estaba sana, yo no sabía qué hacer, si reírme, llorar, no sabía qué hacer y bueno, fuera del Señor. Bueno, a todos los que nos escuchan, quiero recomendarles que busquen más al Señor y que consideren que el Señor los escucha, que Él no nos abandona y que Él siempre está presente en nuestra vida, que así por más
difícil o más fuerte que lo veas, el Señor siempre nos va a encontrar una salida. Y solo confiando, orando, y de verdad que, o sea, en todos los aspectos de la vida, el Señor siempre está presente. Ella fue sana y bueno, hay que darle la gloria y la honra al Señor porque se glorificó una vez más con nosotras. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Cordial saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Mi nombre es Abigail Martínez y me congrego aquí en el Tabernáculo Ebenezer ya por varios años, dándole la gloria y la honra al Señor. Quería contarle un pequeño testimonio de mi vida, cómo el Señor me trajo a sus caminos, cómo me trajo al Evangelio de Jesucristo, y fue algo tremendo porque yo primeramente vine como 2 meses, asistí aproximadamente como en el año 2005. Asistí a la iglesia por 2 meses escuchando la palabra y bueno, usted sabe pues cómo la palabra viene a nosotros, esa palabra se viene sembrando en nosotros porque es una siembra que viene a nuestro corazón. Y fue algo tremendo porque yo vine 2 meses y luego me fui, volví otra vez. Claro, no había una convicción en ese momento y pensé que nada había pasado. Yo siempre cuento esto porque yo pensaba que nada había sucedido. Al escuchar la palabra, muy bonito, usted sabe como cuando uno siempre viene y dice, bueno, es muy bonito el Evangelio y todo ese tipo de cosas, pero siempre, es como dice la palabra, pues siempre no vuelve a ella vacía, hace la obra para la cual Dios la envía. Y eso fue lo que pasó en mí, aunque yo no lo sabía. Yo luego me fui al mundo, nuevamente a hacer las cosas malas, pero había algo que había quedado sembrado en mí, a tal grado de que yo no podía hacer ya las cosas que hacía. Yo bebía, yo fumaba, yo hacía tantas cosas malas, pero ya no era lo mismo, ya sentía una reprensión. Yo no sabía qué era lo que estaba pasando, pero sentía una reprensión en mi corazón en hacer las cosas. Aunque las hacía, había esa reprensión en mi corazón, de saber que algo malo estaba yo haciendo. Bueno, y así seguía haciendo las cosas malas, hasta que recuerdo que un día yo tenía mi carro y salía por ahí, usted sabe, a tomar aguardiente y ese tipo de cosas. Recuerdo el sitio, son cosas que le pasan a nuestra vida que nos marcan. Y recuerdo que por detrás de la calle de El Sambil, recuerdo que yo andaba en mi carro con una música a alto volumen. Y fíjese algo, yo en ese momento escuché una voz, y no era la voz del Señor, escuché una voz que me dijo, acelera al máximo. Recuerdo que en esa calle había al final una pared, y esa voz me dijo, acelera al máximo y estréllate contra la pared. Y eso fue una voz audible. Claro, yo con escuchar eso, yo sabía, ya yo había escuchado, por eso le dije la importancia de escuchar la palabra del Señor. Ya sabía que era un demonio el que me estaba hablando. Y fíjese que en ese momento, por la gracia del Señor, apagué el carro. Recuerdo que bajé los vidrios y como que tomé otro aire. Sabía que era lo que había sucedido. Aún con el poquito conocimiento de lo que había escuchado, sabía ya diferenciar lo que es una fuerza espiritual a una fuerza maligna. O sea, la fuerza del Señor y la fuerza del enemigo. Y eso me llevó a apagar el carro y bueno, yo siempre utilizo esta expresión, me vine chutico para la casa. Apagué el carro y me vine suavecito para mi casa porque sabía que lo que había pasado era algo espiritual, imagínense. Entonces me vine para mi casa y eso quedó marcado en mi corazón. Saber que, o experimentar lo que son los demonios, cómo los demonios tratan de hacernos daño. Y vuelvo y le repito la expresión, algo quedó sembrado. Y yo no sabía qué era, pero el Señor sí lo sabía. Y bueno, así seguí mi vida haciendo lo malo. Al saber eso, seguí haciendo lo malo y siempre recuerdo y siempre tomo esta expresión, quizás a muy pocos hermanos le he comentado, aunque sí lo he comentado. Llegué a un taller mecánico y un taller de frenos, recuerdo yo, por la Libertador más o menos. Y llegué ahí a arreglar, pues yo trabajaba en una fábrica, arreglar el camión con el cual yo trabajaba y recuerdo que cuando llegué me conseguí a un hermano. Y claro, yo no lo reconocí en el momento. Pero cuando el hermano me vio, y eso son cosas que marcan la importancia de las cosas tan sencillas y cotidianas que pueden pasar en nuestra vida. Pero fíjese,
ese hermano me vio y me abrazó y me dijo: hermano, Dios te bendiga. Y eso, hermano, para mí, eso era como si un rayo me hubiese atravesado el corazón. Eso me dejó sin habla, sin aliento. Eso me dejó paralizado. Porque sabía que era el Señor a través de ese hermano. Y fíjese, algo tan sencillo, un abrazo. Alguien puede decir: bueno, pero ¿qué puede hacer un abrazo? Un Dios te bendiga en la vida de una persona. Son cosas las hemos vuelto tan cotidianas que quizás no las tomamos en cuenta, pero fíjese, por eso le estoy contando mi testimonio, lo que eso me marcó a mí. Eso me marcó, eso fue algo, estoy hablando de hace aproximadamente 13 años, 15 años, y todavía yo no puedo olvidar ese impacto que eso causó en mi vida. Y eso me llevó, hermano, a reflexionar. ¿Qué estaba haciendo yo con mi vida? ¿A dónde iba a terminar si seguía el camino donde iba? O sea, haciendo lo malo. Y bueno, por la gracia del Señor empecé otra vez a asistir a la iglesia. Y el Señor hizo una obra en mí de dejar hacer tantas cosas malas, hermano. A tal grado, yo siempre cuento este testimonio de mi propia vida, porque yo tomaba aguardiente. Yo recuerdo el día, la hora, el lugar, con quién andaba, qué tipo de cerveza me estaba tomando, y eso me llevó a ponerle un fin a eso, hermano. Siempre lo recuerdo y lo puedo repetir en esta hora. 31 de diciembre del año 2008, a las 10:30 de la noche, andaba con unos ayudantes y andaba en el camión. Recuerdo que andaba tomando una cerveza y agarré la cerveza y la puse en el tablero del camión y le dije: hasta aquí tomo aguardiente. Y ellos me miraron, porque ellos sabían que yo tomaba aguardiente. Ellos me miraron sorprendidos por la decisión que yo había tomado. Porque es ese impacto, hermano, que la palabra hace en nuestra propia vida. Y bueno, digo, es un testimonio vivo de cómo el Señor me fue trabajando. Recuerde, todo fue por escuchar la palabra. Y por eso le dice la Escritura: la palabra no vuelve a mí vacía, hace la obra para la cual yo la envío. Y yo experimenté ese testimonio en mi vida. Y hermano, yo nunca más pude volver a probar alcohol. Nunca más lo pude haber hecho por tomar una decisión, por quizás algo tan sencillo, hermano, un abrazo. Algo, por eso no debemos tomar eso tan en poco. Un abrazo, un Dios te bendiga, ese compañerismo que podemos tener con cada uno de los hermanos. Y han pasado tantos años y aún siento el impacto de ese abrazo. Y Dios empezó a transformar mi vida, Dios empezó a limpiarme, Dios empezó... Los pasos que dice la Escritura: Dios nos limpia, nos justifica, nos santifica, nos lleva, nos posiciona. Todo lo que hace la palabra, todas esas cosas que hace la palabra, yo lo pude experimentar con mi propia vida. Y fue algo, usted sabe, cuando usted está en el mundo y prueba ese tipo de cosas, para uno es un placer, un deleite. Pero cuando Dios viene a su vida, y eso lo experimenté yo en mi propia vida, cuando Dios vino a mi vida, yo nunca más pude hacer eso. Usted sabe, el olor a cigarro, el olor a alcohol, todo eso ya repugna. Y usted dice: pero bueno, pero es que si tú eras como se dice, un borracho empedernido y tú fumabas más que una chimenea. Pero cuando Dios viene a su vida, hermano, mire, Dios se cumple la palabra. La ley de Jehová es perfecta, que transforma el alma. Y eso lo pude experimentar yo en mi vida. Por eso le doy gracias al Señor por haberme permitido conocer de su palabra. Y le hago una invitación a cada hermano y hermana oyente que quizás no ha tomado una decisión firme con el Señor, o quizás está escuchando la palabra, que venga a los pies del Señor. Venga y escuche, porque la palabra hace una obra de transformación en nuestro corazón. Eso es una obra que no hay máquina en el mundo que pueda detectar lo que Dios está haciendo en su corazón, pero Dios quiere cambiar ese corazón de piedra y volverlo un corazón de carne para posar de él su espíritu. Y le estoy diciendo una experiencia vivida. Todo eso pasó en mi vida, pero algo muy importante: escuchar. La fe viene por el oír la palabra del Señor. Y cuando estamos atentos a su voz, viene Dios y transforma nuestra vida. Ya yo nunca pude ser el mismo. Me fui, escuché la palabra por 2 meses aproximadamente,
Me fui y pensé que todo seguía igual. No, la palabra transformó mi vida. Y no pude, hermano, yo nunca más me pude apartar de los pies del Señor. Es como que usted tenga sed y no quiera beber agua. Usted lo puede resistir por un momento, quizás por un día, pero va a llegar un momento que va a correr a la nevera a tomar esa agua, porque no puede vivir sin ella. Eso fue mi experiencia de no poder separarme, no de la iglesia, del Señor, porque Dios nos trae es a su palabra. Y claro, las demás cosas, el compañerismo con los hermanos, congregarnos, todo eso, pero Dios viene y transforma esa alma, quita ese corazón de piedra y le da un corazón de carne en el cual Él puede vivir, porque con este corazón de piedra Dios no puede morar ahí. ¿Cómo le echa usted agua a un corazón de piedra? No puede, pero cuando el corazón es de carne sí absorbe eso como una esponja. Y una invitación para cada uno de ustedes, que ponga su mirada en el Señor. Siempre Dios quiere que lo miremos a Él, pero ¿cómo miramos al Señor? Dios está ahí en cada momento, en cada paso, pero Dios está en su casa y necesitamos escuchar la palabra. Si usted quiere hablar conmigo, bueno, usted me llame, yo estoy en mi casa, venga para que hablemos. ¿Quién es el interesado? Usted es el interesado. Venga para que hablemos. Dios también quiere eso, pero Dios nos llama con amor. Ven y hablemos. Ven porque tengo cosas que decirte. Así es Dios con nosotros y eso fue mi experiencia, hermano. Que el Señor Jesucristo le bendiga. Espero que este pequeño testimonio le haya servido para usted, porque a mí me sirvió. Un abrazo, recuerde, un abrazo. No lo tomemos en poco. Un Dios te bendiga. Eso puede causar un efecto muy grande en nuestra vida. Dios le bendiga y que el Señor les guarde. Escuchemos al hermano Alfredo Tona en el mensaje Poseyéndolo Todo. Hermano, Señor le bendiga. Muy buenos días para todos, muy buenas tardes para todos. Agradecido de Dios nuevamente por estar aquí, por un nuevo año, ya que nuevamente estamos verdaderamente agradecidos al Señor porque hemos recibido este 2026, bueno, gozoso, con salud, con fuerzas nuevas para seguir adelante, marchando al premio de la soberana vocación. Aquí estamos nuevamente porque verdaderamente estamos, como dice, alegres, felices, porque queremos seguir adelante y compartir la palabra con ustedes, estar siempre en los negocios de nuestro Padre Celestial, que eso es lo que Él quiere, que estemos siempre obedientes y atentos a lo que Él quiere decirnos a nosotros. Él quiere guiarnos, Él quiere bendecirnos, Él quiere, mire, engrandecer su nombre en nosotros. Él quiere que verdaderamente sigamos crezcando a esa estatura de perfección. Él lo que quiere es eso. Él quiere que obedezcamos, que nos consagremos, porque vienen tiempos fuertes y difíciles, pero el Señor quiere que seamos fortalecidos por medio de su Espíritu para que aguantemos todo lo que viene, porque verdaderamente estamos viviendo en el tiempo más glorioso de la iglesia, de su novia, cuando Él prometió que su novia haría las obras que Él hizo, la novia también las va a hacer. Yo creo que estamos viviendo un tiempo que verdaderamente usted y yo tenemos que cada día más consagrarnos, santificarnos, ponernos en ese altar, clamar, gemir por todo lo que está pasando en este país. Tenemos que estar gimiendo para que venga esa gloria que Dios prometió que iba a derramar en su pueblo. Así que tenemos que mantenernos allí orando, manteniéndonos de pie, creyendo las promesas del Señor, porque cada día que pase se cumple cada una de esas promesas. Así que agradecidos nuevamente, pues, y un feliz año para todos, que el Señor me los bendiga y que estén fuertes y sanos para la gloria de Dios, manteniéndose mirando al blanco, a ese premio de la soberana vocación. Tenemos que mantenernos creyéndole al invisible, creyéndole lo que Él ha dicho, porque Él es fiel para cumplir. Y una de las cosas que tenemos que estar siempre mirando es al blanco, como dije ahorita, pero
queremos es ese poderoso bautismo del Espíritu Santo que va a venir para que aquellos que obedecen, aquellos que le temen al Señor, aquellos que están obedeciendo la palabra, aquellos que verdaderamente están gimiendo, eso es lo que el Señor va a derramar en cada alma, en cada corazón que tiene esa sed de justicia, esa sed en su corazón que quiere saciarse de esa gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que Dios me le bendiga, Dios me le ayude y agradecido de Dios. ¿Qué podemos decir nada más sino darle la gloria y la alabanza al Señor? Darle gracias por todas las cosas, por lo bueno, por lo malo. Pero aquí estamos, batallando porque verdaderamente el creyente tiene que batallar y tiene que pelear para poseer cada pulgada de terreno. Porque la cosa no se lo va a poner fácil, pero tenemos que ser valientes, como le dijo el Señor a Josué, esfuérzate y sé valiente. Es una de las cosas que el Señor siempre está recalcando o diciéndonos cada momento. Esfuérzate y sé valiente. No que estemos ahí, como dice, conformados, acostados en la cama, perezosos sin orar. No, tenemos que orar, que es lo que Dios quiere, que clamemos y gimamos. Eso es lo que Dios quiere, para que verdaderamente venga eso que estamos esperando. No lo esperemos ahí conformados porque somos predestinados. No, tenemos que gemir. Si somos predestinados, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Para qué nos hizo Dios? ¿Para qué nos predestinó? Para que seamos sacerdotes, reyes, unos sacerdotes que clamemos, que tengamos esa autoridad sobre el enemigo, para que el enemigo cuando se levante, bueno, como dijo el Señor, el Espíritu de Jehová levantará bandera. Así que estamos ahí, fuertes en la batalla. Sé que la batalla es dura, se arriesga, pero ahí estamos. El Señor nos va a ayudar siempre. Él está como un poderoso gigante, como dice la Escritura. No tema ni desmaye, como dijo el Señor, porque yo soy tu Dios. Pues no desmaye. Esas son promesas que hay aquí en la Biblia y eso es lo que vamos a hablar en esta hora. Yo quiero compartir un poquito aquí en la Escritura. En 2 de Corintios 6, para que si tiene una Biblia ahí en su casa, bueno, la busque allí para que compartamos un pequeño pensamiento allí de lo que son las promesas del Señor, de lo que son esa heredad que Él nos ha dejado a nosotros. Como dijo el salmista, es hermosa la heredad que nos ha tocado. Entonces tenemos que buscar esa heredad que nos dejó el Señor. Tenemos que escudriñar, ahí está. Él dijo que escudriñáramos las Escrituras porque allí os parece que tenéis la vida eterna. Entonces le dije 2 de Corintios 6, vamos a leer hasta el verso 10. Vamos a leer los primeros 10 versículos de 2 de Corintios 6. Para que busquemos allí algo maravilloso. Y entonces después leeremos un poquitico aquí en Romanos 8, que ya le voy a decir ya para que también esté pendiente, de Romanos 8, que dice el verso 30 hasta el 35, vamos a leer. Pero vamos a buscar primeramente aquí en 2 de Corintios 6, desde los primeros 10 versos. Vamos a leerlo en el nombre del Señor Jesucristo para que esté atento a lo que el Señor quiere decirnos en esta hora. Dice así la palabra del Señor. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie en ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes,
en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelo, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama o por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Ahí es donde lo vamos a enfocar en la palabra del Señor. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y aquí en Romanos 8, vamos a leer un poquito en Romanos 8, que dice de esta manera. Vamos a leer desde el 31 hasta el 35. Dice la palabra en el nombre del Señor Jesucristo, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Como dice aquí en el verso 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahí está otra escritura donde dice el apóstol Pablo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y aquí, leímos en 2 Corintios, dice, ¿cómo no teniendo nada más poseyéndolo todo? Ahí lo vamos a enfocar un poco, vamos a orar para que Dios nos ayude, para que Dios nos bendiga y sea que Él nos dé esa palabra hermosa, esa palabra de edificación para nuestras almas. Vamos a orar, lo invito a orar, hermano. Dios, Padre nuestro, te damos gracias nuevamente, agradecido de ti por tu misericordia, por tu bondades, Señor. Gracias por este nuevo año, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor. Ayúdanos pues en esta hora, Padre amado, cuando hemos de expresar tu palabra, Señor amado. Ayúdanos pues, inspíranos, Señor. Pon palabra en el abrir de mi boca, Señor. Ayúdanos pues y inspira nuestros corazones en esta hora, así lo que están oyendo allí, para que esta palabra penetre en sus corazones y haga, Padre amado, ese efecto, Señor amado, en sus vidas, para que ellos puedan tomar cada promesa tuya en sus corazones, tomarla así como la tomaron aquellos hombres, en serio, Padre amado, que sean intrépidos en esto, Padre, para que tú te glorifiques en esta hora, Padre. Ayúdanos pues, seas tú con nosotros, bendiciéndonos y ayudándonos para la gloria de tu nombre, así te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, aquí estamos verdaderamente agradecidos, pues, y viendo estas escrituras, enfocándonos en este verso 10 de 2 Corintios 6, como dice, entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Hay una de las cosas, de las promesas del Señor, que cada uno de nosotros tiene que verdaderamente estar agradecido de Dios. Y algunos que tal vez todavía no lo conozcan, que todavía no conozcan los pasos que tienen que dar para alcanzar esa promesa. Yo creo que una de las cosas que verdaderamente
cada creyente tiene que escudriñar la palabra del Señor. Yo creo que una de las cosas maravillosas que Dios ha hecho por nuestras vidas es perdonar nuestros pecados. Porque anduvimos muertos, como dice la Escritura, muertos en delitos y pecados, pero Él nos dio vida. Porque verdaderamente tal vez, no, ¿y qué? Tú no estabas muerto, tú andabas por ahí. No, pero estábamos muertos porque nacimos en pecado. ¿Ah? Estábamos muertos en el alma porque verdaderamente si no nos reconciliáramos con el Señor, si Dios no hubiera perdonado nuestros pecados y nosotros no los hubiéramos arrepentido, nosotros hubiéramos perecido eternamente. Pero Dios dio una promesa para usted y para mí, ¿ah? Y era que Él iba a morir en la cruz del Calvario por usted y por mí, para hacer esa expiación en nuestra vida. Porque nosotros verdaderamente estábamos muertos, no teníamos vida, no teníamos esperanza, no teníamos, como decir, oportunidad. Pero Él se entregó por usted y por mí. Como dijo el apóstol Pablo aquí en el Romanos 8 donde leímos, que Él no escatimó ni a su propio Hijo, que lo entregó por todos nosotros, un sacrificio de sangre. Y nosotros tenemos que aceptar ese sacrificio, aceptar lo que Dios hizo por usted y por mí, porque verdaderamente estábamos muertos, estábamos haciendo el mal, andábamos ciegos, andábamos, como dice, sin rumbo, en oscuridad, en tinieblas, y no lo sabíamos. Pero cuando Dios, como Él sembró algo allí en su corazón, esa simiente palabra, cuando esa palabra empezó a, como dice, en su corazón a brincar, esa simiente, con esa hambre y con esa sed de que usted no podía estar ya en el mundo, de que usted se veía, y usted se veía verdaderamente inmundo, vamos a decirlo así. Cuando se empezó a despertarse por esta palabra, usted verdaderamente empezó a mirarse y verdaderamente dijo, he pecado contra Dios. Y habíamos despertado porque estábamos muertos. Verdaderamente no sabíamos que estábamos perdidos, ¿no? Pensábamos que el mundo era la única solución para nuestras vidas, que andábamos gozosos, que andábamos felices por allá, pero era en la carne. Pero al otro día andábamos todos tristes, como dice la Escritura, entristecidos, que no hallábamos qué hacer al otro día. Y volvíamos a la parranda y volvíamos a hacer las cosas malas. Y al otro día amanecíamos otra vez con esa sed, había algo, como dice, vacío en nuestro corazón. Pero entonces cuando Dios empezó a trabajar y a despertarnos de ese sueño, nos sacó de esas tinieblas a su luz admirable. Bueno, Él dijo aquí en su palabra, Él dijo, y muchos tal vez no le creyeron. Dice aquí en San Juan 6, leyendo un poquito aquí, San Juan 6, 47. Él dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él coma no muera. Es esta palabra. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? O sea, era algo que yo no entendía. Era algo, unos hombres que estaban allí, que verdaderamente yo creo que estaban día y noche escuchando los pergaminos, escuchando cada sermón de aquellos fariseos, de aquellos saduceos, de aquellos sacerdotes que estaban allí para predicarles la palabra, pero ellos no entendieron esto cuando el Señor les estaba hablando de ese pan espiritual. Y aquellos se fueron fue a lo carnal. Aquellos empezaron cuando el Señor les empezó a hablar de que Él era el pan vivo,
como cuando ellos comieron el maná en el desierto, pero ellos pensaban que tenían que comerse al Señor Jesucristo allí en carne viva. Ellos estaban, como dice, velados a esto. Cuando el Señor les dijo que yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, lo cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y Jesús les dijo, de cierto digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Es una de las promesas maravillosas para nosotros los creyentes, para sus hijos. Es algo que aquellos no entendieron. Aquellos hombres pensaban que iban a agarrar al Señor, a matarlo y se iban a comer la carne. Pero ella era algo que era espiritual. En aquel tiempo se comía lo que era el cordero. Se comieron el cordero y bueno, la sangre la vertían o la echaban en tierra. Pero él estaba hablando ahora de algo espiritual. Era algo que ahora el comerse el cordero era comerse esta palabra. Alimentarse de esta palabra para el alma. Y esa sangre que derramó por ti y por mí nos iba a limpiar de todo pecado. Era una de las grandes promesas que el Señor nos ha dado, para darnos vida eterna. Porque verdaderamente estábamos muertos y cada uno estábamos condenados para la muerte. Y cada uno de nosotros estaba, como dice, a un paso del infierno, vamos a decirlo así. Pero como nosotros somos simiente de Él, hijos de Él, pero estábamos descarriados, como dice la palabra, descarriados como ovejas, y entonces Dios, misericordioso y bondadoso y amoroso, se acordó que nosotros estábamos muertos allí, que nuestros padres habían caído y desobedecido allá en el principio. Y Él, por la misericordia y su bondad divina, como somos parte de Él, Él tuvo que mandar a sacrificar a su Hijo para que usted y yo vivamos. Y es una de las grandes promesas maravillosas. No la podemos tomar tan livianamente porque es un sacrificio grande que hizo el Señor por nosotros. Dar su vida por nosotros, derramar su sangre para que usted y yo fuéramos perdonados, limpiados por esa sangre. Y algo que verdaderamente, bueno, tenemos que tomar estas palabras verdaderamente en serio. Así como dice aquí en Efesios, también dice algo, dice en Efesios 1, versículo 7. Lo vamos a leer desde el versículo 4. Dice, ustedes han leído mucho estos versículos y esta Biblia aquí, estas palabras, pero Dios quiere traernos a memoria todas estas cosas. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Ahí está. Por esa sangre fuimos redimidos. Por esa sangre vino el perdón de nuestros pecados. Cuando usted se arrepiente, mire, esa sangre lo borra todo. Esa sangre es como, dijo el profeta, como
una gotica que cae en una tinta de negra, una gotica como de cloro, y él llega a su color original. Estábamos negros, muertos en delito de pecado, ahora estamos sin pecado, limpios en nuestros corazones, porque verdaderamente Dios ha hecho una promesa, que el que cree en Él tendrá vida eterna. Y esas son las cosas que Dios nos ha mandado. Dios quiere que usted se separe del pecado, de las cosas malas. Él quiere que ya no andemos como andábamos antes, que andábamos allí enredados en la vida, en los negocios de la vida. Él dice aquí en el mismo 2 Corintios 2:17, él dice: por lo cual salí de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. El Señor quiere que usted y yo tengamos una separación total del pecado, de la inmundicia. Así como Él llamó a Abraham en ese tiempo, cuando Abraham estuvo allí, el Señor lo mandó a separarse de toda su parentela, lo mandó a salir de Ur de los Caldeos. Él lo mandó a sacar de allí porque Él quería que su hijo Abraham no se mezclara con el pecado. Y eso es algo que verdaderamente Dios quiere, que cada uno de nosotros nos apartemos de todas esas cosas. Él quiere que usted se consagre, que usted verdaderamente viva una vida cristiana, no como dicen que yo soy cristiano, que aquello que se gozan y eso se gozan es de la maldad. Yo he visto gente diciendo que son cristianos y se gozan de que le pase algo mal a otra persona, cuando nosotros, por su gracia y por su amor, más bien tenemos que pedir misericordia por la vida, por las vidas que están pasando. Tal vez sean fuertes, tal vez fueron malos, pero nosotros también fuimos malos. Y Dios nos perdonó a nosotros. Y entonces tenemos que orar por las personas y pedir misericordia a Dios. No hacer como los demás, gozarse en como dicen, las tribulaciones de los demás, en lo que lo puedan hacer a los demás. Entonces nosotros estábamos condenados también a muerte. Pero entonces las personas dicen que son cristianas y quieren gozarse cuando una persona es condenada a muerte. No. Dios no nos mandó a condenar a nadie. Dios nos mandó más bien a dar el amor que saliera de nuestras vidas, a dar o a predicar esta palabra para que el hombre sea atraído y sea reconciliado con Dios. Bueno, entonces eso es lo que Dios quiere. Dios quiere verdaderamente una vida consagrada a Él, una vida que verdaderamente sea agradable a Él. Él quiere que usted, como dice aquí en Colosenses 3, Él dice: pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así que tenemos que verdaderamente apartarnos de toda inmundicia. Él dice aquí, el mismo Colosenses dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Ahí está, nosotros también vivimos en eso, pero no podemos volver a eso. Tenemos que tener una vida nueva, consagrada al Señor. Él dice:
Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, del cual, conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Así que Él nos dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia y de benignidad, humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportaos unos a otros y perdonándolos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Ese es el consejo de Dios. No podemos, como dice, irnos por otro lado. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sé agradecido. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Eso es el consejo de la palabra. Cuando ya nuestra vida se apartó de todo el pecado, de todas estas cosas, bueno, ahí tenemos que ir añadiéndole todas esas cosas, pidiéndole a Dios que seamos vestidos de ese, como dice, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Cuál es el vínculo perfecto? El Espíritu Santo que usted tiene que buscar. Y una de las cosas que verdaderamente tenemos que separarnos de todo el pecado. Dice ahí: esto pues os digo y requiero en el Señor, que ya no andemos como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente. Como dice aquí en Efesios 4, 17. Teniendo el entendimiento entrenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con altivez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vuelve a decir: y vestidos del nuevo hombre, criado según Dios en la justicia y santidad de verdad. Entonces, ahí Dios nos está dando esa entrada para que seamos vestidos del Espíritu Santo. Esa vestidura que Él quiere darte a ti y a mí es una de las grandes promesas. Es una heredad que a usted le pertenece, que verdaderamente el enemigo ha trastornado la mente de muchos y se han olvidado que esa es la heredad más maravillosa que usted tiene que poseer, que es el Espíritu Santo. Lo demás va a venir por añadidura. Él dijo: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a venir por añadidura. Entonces tenemos que buscar ese bautismo poderoso del Espíritu Santo, porque es una de las cosas más maravillosas que nosotros tenemos. Seguimos aquí un poquito más, buscando aquí, creo que, como dice Romanos 8, 17. Acabamos de leer que Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahora, dirá: ¿y qué le va a dar el Señor? Bueno, si usted es un hijo de Dios, dice la Escritura en Romanos 8, 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él,
para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahí está, usted es heredero y coheredero con Cristo. O sea, lo que Cristo conquistó es mío. Cristo conquistó la muerte. Cristo conquistó el pecado. Cristo conquistó, mire, la tumba. Cristo conquistó la enfermedad. Sanidad para usted, gozo, paz, alegría. ¿Y por qué está triste? ¿Por qué está todo afanado cuando ya Cristo conquistó por usted y por mí? Él conquistó todo. Lo que tenemos que hacer es tomar esta escritura. Él le dijo a Abraham cuando le dijo que era heredero de toda esa tierra: mira para el este, mira para el oeste, mira para el norte, mira para el sur. Todo esto es tuyo. Yo le puedo decir en esta hora: mire esta escritura, para acá, para allá, como dijo el apóstol Pablo, de diestra a siniestra, para allá, para el norte, para el sur, para el oeste, para el este. Todo es suyo. Esta escritura es suya. Todo lo que está allí es suyo y mío. Dios la ha dado. Él pagó el precio. Pero nosotros somos, como dice, ¿será que somos muy conformados? ¿Somos muy flojos para buscar esa heredad que nos ha tocado? El salmista dijo: esa es una hermosa heredad que nos ha tocado. Una herencia maravillosa para usted y para mí. Usted que está triste, no tiene que estar triste. Él dijo ya, creo que fue en Juan. En Juan creo que fue que dijo algo sobre esto. Porque verdaderamente somos hijos de Dios y no podemos andar, como dice, triste. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Entonces, ¿por qué estáis tristes y amedrentados? Él dijo aquí: no me acuerdo dónde está, pero él dijo esto, él dijo, nos dio esa palabra y para que usted y yo no estemos, como dice, acongojados, estemos ahí todos tristes. Si Dios no quiere que usted esté triste. Él quiere que usted tenga paz, que tenga alegría en su corazón. Creo que una de las cosas también maravillosas que el Señor nos ha dado, como dijo ahí ahorita, que somos herederos de todas las cosas. Y vamos a buscar aquí en Efesios 1:3 dice ahí la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales con Cristo. Ahora, ya Él nos bendijo. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Es para usted y para mí, es una heredad que Dios nos ha dado. No dice que esos lugares celestiales es donde hay sanidad, liberación. Una bendición espiritual para usted. El enemigo está bajo la planta de sus pies. Con toda autoridad usted puede echarlo fuera. Con toda autoridad usted puede, mire, echar fuera esos 5,000 o 6,000 demonios que quieran perturbar su vida, porque usted tiene la autoridad. Dios le dio una herencia a usted. Él dijo: las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Él dijo también en su palabra, dijo: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, dijo Él. En mi nombre. ¿Cuál es ese nombre? No es el nombre del Señor Jesucristo. No es nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, Él dijo en mi nombre. Y es un solo nombre, que se llama Jesucristo. Echarán fuera demonios. Ahí está. No se le puede acercar un demonio a usted. Un demonio no lo puede dañar a usted si está bien parado en la palabra de Dios. Si verdaderamente está consagrado, porque los demonios saben cuando usted está vestido de toda la armadura de Dios y está vestido del Espíritu Santo. Más, como dice ahí la Escritura, vestido de ese amor perfecto que es del Señor Jesucristo. Así que estamos
en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esos demonios tienen que estar bajo la planta de nuestros pies. Esos demonios no los pueden estar atormentándonos a nosotros. No, échelo fuera. Eche fuera a Satanás, porque usted tiene la autoridad. Dios le dio esa heredad a usted. Entonces vemos ahí que verdaderamente son promesas maravillosas. Y usted ve que, como dice aquí la palabra, donde leíamos hace ratico, en 2 Corintios 6 dice, como entristecido, mas siempre gozoso. Eso es lo que queremos, que cada uno de nosotros no esté triste, sino gozoso. En las luchas, en las pruebas, esté gozoso. Como pobre, tal vez no tengamos que comer a veces, tal vez no tengamos que ponernos de vestir, tal vez no tengamos que darle un par de zapatos a nuestros hijos, tal vez no tengamos una harina pan, 1 kilo de carne, como dice la palabra, pobre, tal vez no tengamos un vehículo, tal vez no tengamos una nevera, más enriqueciendo a muchos, dice la palabra. Y como no teniendo nada, tal vez miramos a diestra y a siniestra y no tenemos nada, pero la Escritura dice, más poseyéndolo todo. Mucha gente se ha dado a la tarea de pelear por esta tierra, de quitarle la tierra a cada persona. Invaden los países, invaden por allá un terreno de un rico y se lo quitan los millonarios a los pobres. Así como un país quiere intervenir a otro y así las cosas, quieren quitarle la tierra y las riquezas a los demás. Ellos pelean por esa tierra, pero sabe que usted y yo somos herederos de la tierra. Tal vez usted le digan que está loco, tal vez le digan que usted es un fanático, pero sabe que la Escritura dice que usted es un bienaventurado, porque dice la Escritura, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Nosotros somos hijos de Dios, nosotros tenemos un Padre que es Dios, y Él es rico en misericordia, Él es rico porque Él es poseedor de los cielos y la tierra. Entonces, ¿por qué tenemos que andar tristes? ¿Por qué tenemos que andar preocupados por la vestidura, por el alimento? Cuando nuestro Padre Celestial, si verdaderamente le creemos allí en nuestros corazones, no de boca, sino allí en nuestra alma, Él va a tener cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros, así como Él tiene cuidado de las aves, como Él tiene cuidado de los animales, como Él tiene cuidado de los vamos a decir, de los leones, de los tigres, de los gatos, de los perros, mire, todo. Él le da alimento. ¿Cómo no nos dará a nosotros a Él todas las cosas a nosotros? Así como dice la Escritura, no teniendo nada más, poseyéndolo todo. O poseyéndolo todo. Es algo que tenemos que cada uno de nosotros verdaderamente pelear la promesa. Porque la promesa es suya. Cada uno de nosotros tenemos que pelear. Pero no va a ser fácil. No va a ser fácil, pero hay que pelear. Como un guerrero, así como Josué. Todo lo que pisare la planta de vuestro pie será tuyo. Y el Señor tuvo con él, porque él fue un hombre valiente, porque fue un hombre que verdaderamente se esforzó, le obedeció a Dios. El Señor le dijo que este libro de la ley no sea parte de tu boca, meditarás en él de día y de noche. Y ese hombre verdaderamente obedeció. Y ese libro nunca se apartó de su boca, ni de día ni de noche, porque él meditaba. Fue un hombre que Dios le prometió que iba a estar con él, así como estuvo con Moisés, así estaré contigo. Solo que te esfuerces y seas valiente. Y eso es lo que quería Dios. Y ese hombre se paró y tomó a Dios en su palabra. Y Dios cumplió esa promesa, porque era una promesa que le había hecho a Josué. Él no le dijo a Josué que parara el sol, ni que cuando
para ese sol, que el sol te va a decir, no, Josué no estuvo, Josué sabía que Dios estaba con él y dijo, no, sol, detente. Y luna, detente. Porque Dios le dijo que él iba a estar con él. Dios no le había dicho que le prometió parar el sol, no. Era lo que él dijera. Y él dijo la palabra correcta y, como dice la Escritura, Dios obedeció la voz de un hombre. ¿Por qué? Porque ese hombre obedeció a Dios. Por eso. Porque si no hubiera obedecido a Dios, Dios no obedece a la voz de ese hombre, a ese auxilio que le estaba pidiendo ese hombre. Y así que usted también tiene que pedirle ese auxilio al Señor. Cuando esté en las circunstancias, mire, ahí que usted vea que la cosa está muy fuerte, mire, que no tiene nada en su casa, bueno, tome a Dios en su palabra. Dios ha hecho muchas maravillas. Allá en el tiempo de la antigüedad, le suplió el alimento a aquella viuda que alimentó a su profeta Elías. Aquella mujer que fue también al profeta Eliseo, que le iban a llevar a sus hijos porque le debía mucho dinero a los acreedores. Bueno, ella tomó a Dios en su palabra y Dios le suplió todo. Y esa mujer pagó la deuda y vivió con todo lo que le quedaba. Y así que usted tiene que ser intrépido en esto. Entonces tiene que pelear porque verdaderamente no le va a ser fácil. No le va a ser fácil. Es así como la sanidad. Usted tiene que pelearla. La sanidad está ahí. Porque el Señor dijo en su palabra que por su llaga nosotros fuimos curados. Pero hay que pelearla. No va a ser fácil. Pero hay que creerle a Dios. Hay que creerle porque Él no miente. Él no es hijo de hombre para mentir. Tiene que verdaderamente pelear esa batalla. Pelearla porque la promesa es suya. Cada uno de estos hombres peleó y consiguió lo que ellos necesitaban. Aquí en Primera de Pedro 2 dice la palabra en el verso 21. Para leerlo un poquito de aquí. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Tú fuiste sanado desde antes de la fundación del mundo, porque esa palabra también estaba muchos años atrás cuando el Señor hizo ese sacrificio. Él ya había dicho ahí, por su llaga fuiste curado. Ahí dice, por su llaga fuiste curado. Entonces ya fuiste, es tiempo pasado, pero hay que pelearla, hay que tomar esa promesa, hay que reclamarla. ¿No dice que todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro? Tú dijiste, el Señor dijo en su palabra, todo lo que pillares al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y es pidiendo. Es pidiendo, ahí en clamor, recordándole a Dios la promesa, reclamándole a Dios lo que Él dijo. Esta es tu palabra, Señor. Tú dijiste que por tu llaga yo fui curado. Y eso es tiempo pasado, Señor. Yo quiero que esta palabra es mía, es mi heredad, es lo que tú me has dado. Porque tú me rescataste del mundo y del pecado para obtener estas promesas. Hay que tomar a Dios en su palabra. Él dijo allí, como dice, es algo maravilloso porque las Escrituras nos enseñan muchas cosas y yo creo que aquí en Marcos
En Marcos 11. Él dice también aquí en su palabra, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. O sea que hay que tener la fe de Dios en nuestras vidas. Hay que tenerla, porque si no la tenemos, tal vez podemos decir que no, yo creo en Dios, pero no tenemos la fe de Dios en nuestras vidas. Tenemos que tener la fe de Él, ese Espíritu Santo en nuestras vidas, ese, como dice, ese sexto sentido en nuestros corazones que, como dice, gobiernen esos 5 sentidos naturales que tenemos. ¿Para qué? Para que ellos no se atraviesen en nuestras vidas. Tenemos que tener esa fe de Dios en nuestros corazones para que cuando la vista pueda ver esa llaga, no pueda decir, ay, todavía tengo esa llaga. No, que sea el Espíritu Santo y cuando veas esa llaga allí, como cuando dijo María, en el tiempo cuando Jesucristo iba a resucitar a Lázaro, ella empezó a hueler, la traicionó el sentido del olfato. Cuando dijo, Señor, es que ya hiede ya, y él le dijo, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Entonces estos 5 sentidos a veces nos traccionan, pero necesitamos la fe de Dios en nuestros corazones para que verdaderamente no estemos oyendo cosas negativas, sino positivas, sino oír lo que el Señor dijo. Por su llaga yo fui curado. El único que me puede condenar se llama Jesucristo, porque a veces, muchas veces quieren condenarte, muchas vidas quieren decirte que tú eres un engañador, que tú te desviaste de la palabra. No, pero la misma Biblia dice que somos, como dice, engañadores, pero veraces. Tal vez el mundo nos diga que somos unos engañadores, que somos unos falsos, pero no, nosotros somos hombres veraces, de verdad, porque decimos lo que está aquí escrito. Y a la gente y al diablo no les gusta que digamos lo que está escrito aquí. Y así que dice Jesús, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en la mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga, le será hecho. Y ahí está. Es algo que usted verdaderamente tiene que tener en su alma allí, anclada en su corazón, que se llama el Espíritu Santo. Y esa es una de las promesas más maravillosas. Tienes que buscarlo, tienes que pedirle al Señor esa promesa. Como dijo el apóstol Pedro, dijo, para vosotros es la promesa. Para vosotros es la promesa. Porque aquellos hombres allá en la antigüedad le preguntaron a Pedro, cuando Pedro les daba ese sermón allá en el día de Pentecostés. Cuando Pedro le dijo, sepa pues ciertísima toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha dado, le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se punjugaron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo que se arrepintieran y se bautizaran en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamar. Ahí está. Es algo que está allí, pero tiene que tomarlo. Y si el Señor dice allí en su palabra que usted tiene que arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y va a recibir el don del Espíritu Santo, es porque lo va a recibir. ¿Pero qué? Tiene que pelear. Esa promesa es suya. Aquellos hombres, como Josué y Caleb, cuando estuvieron allí, cuando Dios les ofreció la tierra, ¿qué hicieron ellos? Ellos tuvieron que pelear cada pulgada de terreno. Pelearon hasta con sus mismos hermanos, porque sus mismos hermanos estaban, como diciendo, trayendo palabras al pueblo que no eran conformes a lo que Dios había dicho. Pero Josué y Caleb se mantuvieron y ellos dijeron, nosotros somos más que capaces, nosotros tomamos eso porque Dios nos la dio ya. Y estos hombres se mantuvieron allí y poseyeron lo que Dios les dijo,
Los otros no. Los otros tuvieron que perecer. ¿Por qué? Porque fueron hombres, como decir, tenían miedo. ¿Ah? Eran hombres que verdaderamente no tenían en sus corazones representación de Dios. Pero Josué y Caleb sí. ¿Ah? Ellos trajeron la evidencia de que era una buena tierra. ¿Ah? Y así nos hizo también nuestro Señor Jesucristo cuando murió y resucitó. Y Él trajo una evidencia de que había una tierra donde hay vida eterna. Y es algo maravilloso, hermano. Es algo que verdaderamente tenemos que tomar en serio esta palabra. Estos hombres, mire, todos se mantuvieron allí fieles a la palabra del Señor. Si damos un poquito con estos hombres de fe también, hablando cómo estos hombres pelearon la batalla, se mantuvieron creyéndole a lo invisible. Pero verdaderamente se mantuvieron en esa fe. Y esa promesa a usted le pertenece. Pero hay algo que, como estábamos hablando de esa fe, tener la fe de Dios. Sí la podemos tener porque es el Espíritu Santo. Él dice aquí en la galería donde están estos hombres de fe. Hebreos 11 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, una de las cosas que usted tiene que verdaderamente estar allí. Ahí estaba un hombre con esa fe. Y él se mantuvo creyéndole al invisible. Se llamaba Abraham. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. O vamos a leerlo un poquito más arriba. Para que veamos algo maravilloso aquí. Por lo cual también de uno y ya casi muertos salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscaban una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, y esto es celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Aleluya. Mire cómo es esto tan maravilloso. Dios le ha preparado una ciudad a usted. Y usted tiene que creerlo. Como dice la Escritura que hay una, como dice el apóstol Pedro, que dice por allí, creo que es está llegando esto aquí un poquito. Creo que es el apóstol Pedro que dice algo aquí. Creo que es primera de Pedro. Dice, vamos a leerlo del verso 3. Primera de Pedro 1:3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aleluya. Entonces, es algo que tenemos de herencia. Es una herencia incorruptible. Una herencia que verdaderamente tiene usted y yo. Es una herencia incorruptible. Esto es salvación, redención.
regresar de nuevo al jardín del Edén. ¿Ah? ¿No le gustaría a usted eso? Esa ciudad que Dios está preparando para usted y para mí. Como él dijo en su palabra allí también creo que en Juan 14, creo que es que dice el Señor allí. Ya que tú estás bajando aquí, bueno, buscamos aquí. No dice el Señor aquí en Juan 14, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Él también está preparando un cuerpo nuevo para usted. Un cuerpo glorioso como el de Él. Un cuerpo que no va a estar contaminado y nunca va a haber muerte y nunca se va a enfermar. Y entonces, ¿es una heredad maravillosa o no es maravillosa? Esa es hermosa, esa heredad que te ha tocado a ti y a mí, hermano. Entonces, ¿cómo podemos despreciar una heredad tan maravillosa? ¿Quién no quiera regresar como Adán y Eva y vivir allá? Nuestro alimento provisto cada día. Un Padre Celestial siempre va por el sendero hablando con nosotros. Cuando Dios esté al lado suyo, caminando por esas calles de oro, por ese jardín celestial, hablando con usted y conmigo, hermano. Hombre, que fuimos redimidos por la sangre de Jesucristo. Entonces, es hora de pelear. Es hora que verdaderamente peleemos esta batalla. Es una heredad incorruptible. Una heredad que no está contaminada. Tal vez en esta tierra tenemos una heredad que nos ha dejado también nuestros padres. Lo han dejado el dinero, lo han dejado tierra. Pero son cosas contaminadas y cosas que van a perecer. Así no fue el hijo pródigo que le pidió la heredad a su padre. ¿Qué hizo con la heredad de él? La mancilló. La gastó en ramera. Pero cuando se dio cuenta que quedó limpio porque se le acabó el dinero, se le acabó la heredad, se acordó que tenía un padre porque él estaba por allá como un pordiosero, andaba como un indigente. ¿Por qué? Porque estaba haciendo las cosas mal. Pero su padre le abrió los brazos cuando ese muchacho volvió a su hogar. Y es hora de que volvamos al hogar. Es hora que volvamos a los brazos del Señor, que nos está esperando con una herencia incorruptible. Él quiere darte el Espíritu Santo. Él quiere darte gozo, paz, alegría. Él quiere darte, como dijo su siervo, una chequera. Esa chequera ya está firmada. Ese cheque está firmado. Ponle tú ahora la petición de tu corazón. ¿Qué quieres primeramente? ¿Quieres dinero? ¿Quieres vestido? ¿O quieres primeramente el Espíritu Santo? Yo creo que una de las cosas maravillosas que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El Espíritu Santo, el que va a llenar tu vida de gozo, de alegría, y después vendrán todas estas cosas que Dios ha ofrecido para ti y para mí. Es una herencia incorruptible que verdaderamente tenemos para gozarnos en ese tiempo glorioso cuando nuestro Señor Jesucristo venga a buscar a su pueblo. Es algo que usted tiene que meditar y verdaderamente siempre estar pensando en estas cosas. Que no nos contaminemos, que nos consagremos al Señor, porque es el tiempo decisivo que estamos viviendo en estos últimos días. Así que Dios me les bendiga, Dios me les ayude y que verdaderamente estemos ahí rendidos en la mano del Señor para que recibamos esa herencia incorruptible. Damos gloria a Dios, damos gracias porque Dios ha sido bueno y Dios nos ha dado tantas cosas a pesar de que hemos sido infieles. Él ha permanecido fiel. Así que Dios me bendiga, hermano. Los invito a orar para que seamos despedidos y que Dios nos siga ayudando, nos siga fortaleciendo. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, damos gracias nuevamente, agradecido de ti, Señor amado, por la palabra,
por las promesas que tú siempre nos recuerdas. Son nuestras, porque tenemos que tomarlas con fe en nuestros corazones y que primeramente podamos buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas a nuestra vida. Así que nos ayudes, Padre, y si alguno está enfermo, tú lo sanes en esta hora, Padre Santo, y si alguno, Señor amado, pueda que no tener el Espíritu Santo en esta hora, que Él pueda verdaderamente desde ahorita buscar tu presencia y buscar, Padre amado, ese Espíritu que lo lleve a la vida eterna y lo ayude a caminar en esta caminata que estamos cada uno de nosotros peleando. Ayúdanos pues y bendícenos y sigue guiándonos. Es mi oración en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, Dios me le bendiga, Dios me le ayude y sigamos adelante y escuchando estas buenas palabras que siempre, todos los días salen por esta red del Tabernáculo de Benecer. Dios me le bendiga y Dios me les guarde, hermano, y hasta la próxima. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.